Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es una gran ilusión volver a compartir un rato con Aprendemos Juntos del BBVA y estar hoy aquí respondiendo vuestras preguntas, hablando de la mente, del cuerpo, del espíritu, del alma, de la educación, de lo que nos está sucediendo. Pensaba cómo comenzar hoy estas nuevas palabras aquí y este fin de semana me sucedió una anécdota muy divertida con mis hijos. Yo soy madre de 4 niños y estamos imbuidos en el mundo del fútbol. Les encanta el fútbol, nuestra vida gira en torno a quién marca, cómo jugamos, hacemos quinielas de todos los partidos de primera, segunda y segunda B. Y este sábado, mientras jugaba España, todos con nuestras camisetas del equipo, cada 15 minutos mis hijos iban al pasillo y necesitaban replicar alguna de las jugadas y jugando ellos con la pelota. Y dentro del pasillo, mamá, mira yo cómo he repetido esta jugada que ha hecho este futbolista. Y luego volvían, veían un rato más y se volvían a marchar al pasillo. Y me di cuenta de algo importante que yo ya llevaba observando mucho tiempo, y es que todos tendemos a repetir aquello que vemos. Es decir, observamos las cosas de nuestro entorno y tendemos a replicarlas de cierta manera. La causa de todo esto son las neuronas espejo, esas neuronas que están en nuestro cerebro y que nos llevan a imitar y a replicar lo que tenemos delante. Pero claro, a veces eso que vemos tiene una influencia brutal en nuestro inconsciente, en nuestra conducta, y nos aleja de cosas de la vida real absolutamente necesarias. Creo que vais intuyendo por dónde voy. Es decir, muchas veces estamos sometidos a estímulos constantes en las redes, en la pantalla, en los videojuegos, en las noticias, en todo lo que nos llega. Y eso influye en nuestras emociones, en nuestra salud física y psicológica, en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos tratamos, en cómo nos enfermamos. Pero también tiene una influencia muy importante, y es que en un mundo como el que estamos ahora, donde pasamos muchas horas enganchados a la pantalla, hemos dejado de conectar con temas muy importantes, con la naturaleza, con la contemplación, con la lectura, con las personas. Y si no cuidamos esto, perdemos capacidad para comunicarnos con los demás. Al final, gran parte de la vida, o probablemente lo más importante en esta vida, es que nos sintamos queridos y seamos capaces de querer a los demás. Pero eso tiene que ser también en la vida real. Tenemos que volver a la vida real, a conectar con las personas. Y conociendo cómo somos, lo que le conviene a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, podemos envejecer mejor y sacar la mejor versión de nuestra vida. Y queridos amigos, y a todos los que me escucháis, aquí estoy para responder a vuestras preguntas e intentar acercaros a este mundo apasionante de la neurociencia. Hola Marian, soy Isabel y quería preguntarte cómo podemos encontrar a esas personas que tú llamas personas vitaminas en cualquier ámbito de nuestra vida. Y algo muy importante para mí, ¿cómo podemos ser nosotros mismos? Gracias, Isabel, por tu pregunta. A mí me encanta el concepto de persona vitamina, surgió hace muchos años en una conferencia en México. Llevaba yo un rato hablando del tema de las personas tóxicas y de cómo nos influyen las personas que nos hacen daño o que nos humillan en nuestra salud física y psicológica. Y en un momento dado me di cuenta que llevábamos demasiado tiempo hablando de la palabra tóxico y dije, hay que cambiar la forma en la que hablamos de las personas y de la que hablamos de nosotros mismos. Y se me ocurrió el concepto persona vitamina. Al final influye poderosamente cómo decimos las cosas, los términos que empleamos para hablar de los demás y de nosotros mismos. Empezaría contestando tu pregunta con una idea muy importante. Para estar bien con alguien, lo primero es estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo significa que me conozco, que me comprendo, porque comprender me alivia, que soy capaz de aceptar mis limitaciones, aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, aceptar que he cometido errores, aceptar que soy imperfecto en parcelas de mi vida y, por otro lado, decidir superar aquello que me duele, que me hiere, que llevo enquistado en mi vida, aprender a superar pequeños traumas, sufrimientos, porque si yo no me conozco, me comprendo, me acepto, es mucho más difícil que sea vitamina para los demás. Necesito identificar primero quién soy yo, cómo es mi forma de ser. Yo suelo explicarlo en lo que denomino el esquema de personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos de personalidad. Somos impacientes, somos personas tímidas, a veces hipersensibles, opás, de alta sensibilidad, obsesivos, hipocondríacos, perfeccionistas, impulsivos. Es decir, tenemos rasgos de personalidad. Cuando vivimos de forma crónicamente estresados, cuando estamos en modo alerta, cuando no nos da tiempo de conectar con lo bueno de la vida porque vivimos siempre a base de estímulos, sale esa peor versión de nosotros. El hipersensible se convierte en una persona vulnerable, el tímido se bloquea,
el obsesivo vive siempre con pensamientos rumiativos, la persona perfeccionista vive en una sensación de insatisfacción vital y si esto se mantiene en el tiempo, tendemos a somatizar. Y somatizar significa que llevamos todos esos síntomas al cuerpo y que nuestra mente activa síntomas psicológicos. Por lo tanto, primero es conocer quién soy yo, en quién me convierto cuando vivo en modo alerta de forma constante, cómo somatizo en mi cuerpo y qué síntomas psicológicos aparecen. Y por otro lado hay una pregunta muy importante y es ¿cuáles son mis factores de estrés? ¿Qué me descarga a mí? ¿Qué me pone en modo alerta? ¿Qué me sube el cortisol? A veces no tenemos identificado lo que nos pone en modo alerta. Pueden ser personas, recuerdos, circunstancias. A veces puede ser subir a un avión, puede ser ver mi cuenta corriente, puede ser pensar en mi pasado, puede ser una herida sin resolver que ha dejado mi organismo y mi mente en modo alerta. Yo tengo que conocerme. También tengo que identificar cuáles son mis miedos. Para mí una de las cosas más importantes que necesitamos es saber que todos tenemos miedo. El miedo es fisiológicamente real. El miedo está en una zona del cerebro. Hay gente que me dice, Mariana, es que a mí me gustaría no tener nunca miedo. Eso no es posible, porque el miedo existe para que seamos prudentes. Lo malo es cuando el miedo hace un golpe de estado en mi mente y es el que influye en todas las decisiones que tomo. A veces los miedos son fácilmente identificables. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, pero hay otras veces que los miedos son más sutiles. El miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que no me quieran, el miedo a perder el control, el miedo a sufrir, el miedo al dolor. Y algunos de estos miedos, en pequeñas dosis, son necesarios para la vida. Cuando yo me voy conociendo, a veces necesito sanar ciertos traumas, heridas, patrones repetidos que llevan años sucediendo incluso en mi familia. Muchos, cuando analizamos nuestras familias, nos damos cuenta que hay patrones que se han repetido de padres a hijos. Lo que yo denomino muchas veces en el libro, en Encuentra tu persona vitamina, mis cimientos emocionales. Es decir, lo vivido en casa, cuando yo soy pequeño, lo considero normal. A veces hay patrones en casa, lo que se come, cómo se habla uno, cómo se demuestra afecto, cómo se elige pareja. Y a veces para poder ser vitamina yo necesito tener identificados esos patrones y darme cuenta si realmente son buenos, son saludables, son sanos, emocionalmente sanos o son tóxicos, o me producen algún tipo de perturbación o me hacen elegir mal. Cuando yo elijo las personas de mi entorno, a veces elijo desde la herida, desde la carencia, desde la ausencia, o a veces elijo sabiendo cómo necesito personas en mi entorno que me ayuden. Para ser persona vitamina identifico, conozco, supero y luego tengo que saber una idea importantísima. Se han hecho estudios a nivel mundial de qué es aquello que nos hace envejecer de la forma más saludable posible. Y se ha visto después de múltiples estudios en la Universidad de Harvard que lo más importante son las relaciones. Sentirse solo enferma, no sentirme querido enferma, sentirme humillado enferma. La soledad es profundamente tóxica. Por lo tanto, si tuviera que decir para mí la gran vacuna para los próximos años es encontrar personas a nuestro entorno que nos hagan bien, que nos ayuden, que sean nuestros amigos, nuestras amigas, que confiemos, porque ahí se activa una sustancia maravillosa, un neurotransmisor, una hormona, en mi opinión, poderosísima, que es la oxitocina, que está con nosotros desde el inicio de la vida, en el momento del parto y de la lactancia, el vínculo de ese bebé con su madre, esa piel con piel, que sabemos que disminuye los niveles de cortisol. Cuando estamos con nuestras personas vitamina, la oxitocina se libera. Nos sentimos mejor, se fortalece el sistema inmune y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos y somos capaces de ser vitamina para los demás. Hola, Marian, soy Cecilia, vengo de Perú. Y bueno, parece que si eres una persona seria, los demás te ven como una persona responsable, confiada. Y si te ven una persona de buen humor, pareciese que fueras una persona despreocupada, simple. Marian, ¿y tú crees en el optimismo? Mi padre tiene una frase que dice que el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. El optimismo es una manera de conectar con la realidad. Es decir, todo lo que nos sucede en esta vida puede verse en clave de problema o en clave de oportunidad. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día llegamos al trabajo, nuestro jefe está de mal humor, nos echa la bronca, nos dice que no llegamos a las cosas como a él le gustaría, llegas a casa de mal humor,
y pasa algo en casa positivo y te cuesta percibirlo. Estás en esa especie de mentalidad negativa y da igual algo bueno que suceda porque, en el fondo, en tu trabajo las cosas no van bien. Un día llegas al trabajo, tu jefe te dice que está encantado contigo y que te sube el sueldo. Llegas a casa, tu hijo ha suspendido matemáticas, ha habido un problema, se han peleado y bueno, tampoco es para tanto, todos los niños se pelean. Es decir, tendemos a cambiar la interpretación de la vida según muchos aspectos. Esa interpretación tiene mucho que ver con el optimismo y el pesimismo. Se ha investigado si es un tema genético, si es un tema de aprendizaje, porque a veces tenemos esa voz interior negativa. El pesimismo, esa voz interior negativa, durante muchos siglos fue fundamental para la supervivencia, porque vivíamos a veces en entornos hostiles donde había que estar pendiente para sobrevivir. Lo es cuando vivimos constantemente en modo alerta, cuando pensamos que todo el mundo es hostil constantemente. He explicado muchas veces que no estamos diseñados para vivir en modo alerta porque nos enfermamos. Estamos diseñados a veces para vivir en modo alerta y sobrevivir, y otras desconectar del modo alerta y disfrutar de la vida. Entrar en ese modo parasimpático del sistema nervioso donde nos relajamos, donde meditamos, contemplamos, descansamos, disfrutamos de lo bueno que nos sucede. Y por otro lado, ese pesimismo muchas veces está influido por nuestra imaginación. Acordaros de esto tan importante, que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y somos pesimistas por la imaginación, porque nuestra cabeza nos trae constantemente cosas negativas que nos pueden suceder, que en el 90% de los casos nunca va a pasar, pero influyen en nuestra salud física y psicológica. Si yo tuviera que definir el optimismo o la actitud positiva, diría que tiene mucho que ver con cómo yo me hablo. Ese run interior al que yo le he dedicado muchas horas, porque es parte fundamental de la psicoterapia que hacemos en consulta. Cuando una persona acude a consulta, uno de los temas más importantes es cómo te hablas. Es que estoy triste, es que no lo voy a conseguir, no lo voy a intentar, me han hecho una oferta de trabajo, pero seguro que al final cogen a otro. Esa voz interior tiene una influencia muy importante en nuestra vida y está científicamente demostrado que la actitud previa a muchas circunstancias de la vida influye poderosamente en el resultado. Si tú vas, por ejemplo, un día a una entrevista de trabajo y dices, bueno, seguro que no me cogen, seguro que hay gente que habla mejor inglés que yo, hay gente que tiene pues unas herramientas o sabe más de estos temas de economía o de finanzas o de lo que sea y sabe más que yo y no creo que me cojan. La manera en la que tú te vas hablando influye en el área cerebral que tiene que en ese momento encontrar la solución para convencer al de enfrente, para solucionar lo que te está preguntando, para ser creativo. Cuando yo me hablo mal, mi corteza prefrontal es como que se llena de grises, está menos lúcida, está menos brillante y respondo peor a las cosas que me suceden. Otro ejemplo típico es el de los exámenes. Cuando una persona va a un examen, a una oposición, a la EBAU, a los exámenes finales de la universidad, cuando tú llevas la información más o menos sabida y te pones delante del examen, lo normal y lógico es que aparezca poco a poco la solución y que seas capaz de plasmar lo que sabes. Pero si tú llegas al examen nervioso, pensando, seguro que me sale mal, seguro que no me acuerdo, tu cerebro tiene menos capacidad de encontrar la solución. Por lo tanto, aquí tenemos un tema fundamental con el optimismo, y es mi voz interior, tira de mí para arriba o para abajo. Todos la tenemos. Las mujeres la tenemos mucho más intensa porque tiene un componente emocional. Todo reduccionismo siempre es una pobreza, pero en general las mujeres tenemos a conectar todo lo que nos sucede con una voz interior y con una emoción. Los hombres en general saben compartimentar mejor aquello que les va sucediendo con su voz interior. Y en algunos momentos incluso la voz interior les deja en paz, cosa que a nosotras no nos pasa y nos hace sufrir muchísimo. Porque traemos todo. Yo hoy estoy aquí, tengo a un hijo mío que ha estado enfermo este fin de semana y yo estoy con el tema de mi hijo en la cabeza. De vez en cuando me vuelve y pienso, a ver cómo pasa el día. La voz interior influye poderosamente, como decíamos, en el resultado de muchas de las cosas que nos suceden. La voz interior influye en el sistema inmune. El optimismo, por lo tanto, influye en el sistema inmune. Influye en la forma que yo tengo de afrontar la enfermedad. Porque la felicidad, en mi opinión, es una palabra muy manida, la felicidad, pero yo suelo decir que la felicidad es disfrutar de lo bueno cuando llega y gestionar lo malo cuando llega. Todos los que estamos aquí, incluida yo, por supuesto, y los cámaras y todo el equipo que tenemos aquí de Aprendemos Juntos, todos estamos librando batallas en temas de nuestra vida. A todos nos preocupan muchas cosas. No conozco una vida sin batallas. Por muy guapo, muy rico, muy poderoso, todos tenemos cosas que nos preocupan. En la microvida que llevamos, todos tenemos algún tema. De pareja, de salud, de algo de nuestras heridas sin resolver, del futuro, del pasado, del presente.
pero la clave es cómo yo me hablo de esas cosas que me están sucediendo. Si yo me hablo en negativo de todo lo que me sucede, que a veces las cosas que nos suceden son muy dolorosas, eso influye en cómo yo voy a ser capaz de gestionarlo. ¿Se puede educar el optimismo? Se puede educar el optimismo. Tenemos esa neuroplasticidad maravillosa con esa frase de Ramón y Cajal, nuestro querido Premio Nobel de Medicina, que decía: todo ser humano, si se lo propone, ahí está la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Por qué si se lo propone es tan importante? Porque esa es la parte de actitud, de yo arranco y lo intento. Si yo soy de los que piensa que el optimismo no sirve para nada, nunca me lo propondré. Y para eso lo primero es identificar cómo me trato, identificar cómo hablo, en general, cómo es mi discurso, cuál es el tipo de palabras que yo suelo emplear. Soy de los que siempre estoy hablando en negativo, criticándolo todo, juzgando, o intento que haya un discurso un poco más neutro o positivo. ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mis decisiones, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro? Empezar a visualizar cosas buenas de la vida. A veces tenemos a tener ese filtro, esas gafas que nos hacen verlo todo de forma grisácea, donde no vemos más que problemas y no vemos oportunidades. Cuando hablo de visualizar, significa a veces visualizar ilusiones. Suelo decir que no importa hacer castillos en el aire, siempre y cuando seamos capaces de crear cimientos bajo esos castillos. Soñar en grande, actuar en lo pequeño. Quiero ser médico, de acuerdo, pues ponte a estudiar. Quiero tener una mejor salud física, empiezo a hacer ejercicio todos los días. Quiero encontrar pareja, quiero conseguir un trabajo en Estados Unidos, para querer, el querer es maravilloso. El tema es que yo sea poco a poco capaz de ir fraguando esas herramientas para conseguirlo. El optimismo es una forma de conectar con la realidad y de ver la realidad. Pero lo importante es que bajo ese optimismo yo vaya desarrollando herramientas para conseguir fomentar esa voz interior positiva. Pero hay momentos en la vida en la que somos incapaces de activar ese optimismo, porque hemos sufrido mucho, porque estamos atravesando una depresión, un problema de salud grave, tenemos circunstancias muy adversas. Y cuando no tenemos ni una herramienta para activar el optimismo, porque la vida ha sido muy dura, o está siendo muy dura con nosotros, que no tengamos miedo a pedir ayuda para que alguien nos reconduzca hacia una nueva manera de mirar la realidad, volver a ver la realidad con nuevos ojos